del lado de los fundadores, ¿cuál es el valor que puede aportar Atom? Cuando tú vienes trabajando en una empresa por 10 años, oye, no puedes pagar el colegio de tus hijos, ¿cierto? O no te puedes tomar unas vacaciones como te gustaría tomarlo en función del patrimonio que tienes. Llega un momento de, no dices, ¿sabes qué? Mejor vendo. Y quizás podrías vender antes de lo que sea óptimo. Entonces, al tener un poquito de liquidez, tú puedes tener aire. Piénsalo así como si es que el primaria es la combustión, secundaria es el oxígeno. Secundaria básicamente es el intercambio de acciones de una persona que tiene de una compañía hacia otro inversionista que él está comprando esa acción. ¿Y por qué es importante? Porque hace que el capital se recicle y vayan habiendo etapas intermedias de liquidez. Muchas veces te conviene que una ronda no te la lidere solamente un fondo, te la lideren ojalá dos fondos. Y tú les das un poquitito de secundarias a cada uno para que tengan el ownership que quieran, pero todavía tengan hambre. Los mejores founders son capaces de hacer eso. Creo que ahorita estamos entrando en este valle en donde creo que también es una gran oportunidad para todos los fondos de inversión, incluido por supuesto Atom, porque las valuaciones que estás pagando son las menores que has tenido probablemente en la última década. Hay que mirar un fondo secundario directo, igual que como un fondo de VC. La única diferencia es que nuestra manera de entrar es distinta, pero de ahí en adelante es igual que un VC. Para mí el Venture Capital es esa energía, ese combustible que le permite a los emprendedores y las emprendedoras resolver los grandes problemas de la región. En el mundo de las startups, todos hablan de levantar capital, pero casi nadie habla de monetizar algo por todo el riesgo que hay en una inversión antes de un exit. Y si existiera una forma de tener liquidez sin necesariamente vender toda tu posición, y si no tuvieras que esperar al gran día del IPO que a veces no ha llegado, hoy hablamos con Antonia Rojas, cofundadora de Atom Capital, el primer fondo de América Latina enfocado en rondas secundarias. Una nueva forma de invertir que está liberando a fundadores, empleados e inversionistas para darles capital y poder desarrollar su empresa con más calma. En este episodio hablamos sobre cómo dar estas rondas de liquidez, consejos para emprendedores y también grandes tasas internas de retorno. Este episodio es para quienes están en el juego de largo plazo del emprendimiento y también de las inversiones, pero que no quieren ahogarse en el proceso. Comenzamos. En Revolución de la Riqueza siempre hablamos de lo importante que es tener claridad, control y confianza en tus decisiones financieras. Por eso, hoy quiero hablarte de nuestro patrocinador, Equity Link. Equity Link ofrece soluciones como el factoraje, que básicamente te permite adelantar el cobro de tus facturas sin endeudarte. Es decir, recuperas flujo sin perder el control. Así puedes mantener tu operación activa, pagar nómina o aprovechar todas las oportunidades. Esto sin quedarte atado al plazo de tus clientes. Su proceso es ágil, el trato es directo y las soluciones se adaptan a las necesidades de tu negocio. Si tú o tu empresa buscan más liquidez y menos estrés financiero, entra en el enlace de la descripción. Bienvenido a la Revolución de la Riqueza. El podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Hola Anto, bienvenida a la Revolución de la Riqueza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy encantada de estar aquí, emocionada por nuestra conversación y con muchas ganas de ser parte de lo que estás construyendo, Javier, que es realmente impresionante. Gracias, querida Anto. Tú también, la verdad, te admiro muchísimo. Eres una buena amiga, a alguien a quien le llevo siguiendo la pista ya desde mucho tiempo y que desde hace mucho tiempo te invité y finalmente se nos hizo el que estés por acá. Es que entre tus viajes y mis viajes creo que no estaba tan difícil, o sea, tan fácil la coordinación. Pero bueno, lo bueno es que estés por aquí, que nos vas a platicar muchísimo sobre la industria de Venture Capital, muchísimo también sobre el fondo que están levantando, sobre Atom, cosas bien interesantes que estás haciendo. Pero comencemos por el principio. Platícanos un poco sobre tu historia, Anto. A ver, creo que tengo una historia bastante poco común o bastante poco convencional en el mundo de tecnología. Yo comencé trabajando en un fondo de pensiones en Alemania. Nosotros lo que hacíamos era, esa no te la sabía, nosotros lo que hacíamos ahí era comprábamos y vendíamos edificios de oficina, ¿cierto? En todas partes del mundo. Y eso me dio una visión global, ¿cierto? O sea, primero entender cómo funciona la correlación de un mercado contra mercado, ¿cierto? Pero también me dio estas ganas de tener un impacto. O sea, como que me di cuenta que no quería estar pegada a hacer un Excel todo el tiempo. Quería volver a mi región, a Latinoamérica, y tener un impacto ahí y usar mi talento, mi tiempo, todo lo que tengo para entregar para eso. Entonces me volví a Chile, que soy chilena, quizás lo notaron por mi acento, y hubo un terremoto
terremoto muy grande en mi país en ese minuto. Entonces con un grupo de amigos nos juntamos y dijimos cómo podemos ayudar. Y entonces armamos la primera plataforma de crowdfunding social del país. Y ese fue así como mi primer contacto con el mundo tecnológico, donde me dije, oye, qué útil. Esto es la tecnología. Es muy eficiente. O sea, es como puedes conectar personas que de otra manera no se habrían conectado, etcétera. Entonces después armamos una plataforma de educación. Me fui a San Francisco, hice un máster en emprendimiento social, aprendí más de los modelos de negocio en mercados donde normalmente tú tienes una como capacidad de pago más pequeña, entonces tienes que ser mucho más eficiente con tus cadenas de valor, etcétera, para poder llegar a estos clientes. Entonces, ¿y cómo puedes ir resolviendo las distintas problemáticas que tienen los distintos mercados que están en vías de desarrollo? Volví a Chile, fui parte del equipo fundador de Manutara Ventures. Manutara es un fondo chileno de Venture Capital que en el fondo nos enfocamos en ese entonces en empresas B2B SaaS. Luego me vine a México hace 5 años para sumarme al equipo del VP como una de las socias, y eso me llevó luego el 2023 a lanzarme con Atom Capital, que es el primer fondo de secundarias directas en la región. Empecemos por ahí. ¿Qué carambas quiere decir rondas secundarias de la región y por qué te pareció interesante este segmento? Mira, creo que en todo mercado que se va desarrollando, en algún punto tú llevas como la decisión que necesitas liquidez, ¿cierto? Cuando tú inviertes en una empresa, llevas 10 años invirtiendo, ¿cierto? Tú dices, bueno, en algún minuto necesito ver mi capital de vuelta. Y entonces hace 20 años en Estados Unidos empezó a surgir el mercado secundarias, que básicamente lo que hacían estos fondos en Estados Unidos, comprarles a los accionistas de las empresas. Entonces se produce este proceso de relevo. No sé si conoces, Javi, este deporte donde uno va corriendo y le pasa como el bastón al que sigue. Entonces como que empieza a ocurrir este relevo entre los distintos participantes del ecosistema de Venture Capital, donde el capital se usa para devolvérselo a los inversionistas en vez de para la empresa. Y entonces empecé con mis inversiones ángeles a vender en secundaria algunas posiciones y dije, oye, esto es súper útil porque recupero capital, hice, no sé, un 5X, invierto en otras 5 empresas. Entonces empiezas a tener capital local que está participando y volviendo a invertir en empresas en la región. Y empecé a hablar con otros fondos de secundaria en distintas partes del mundo y lo que me decían así como común denominador, me decían, oye, te mueres lo lindo que es porque la mayoría del capital de secundaria se vuelve a reinvertir en el ecosistema. Entonces, secundaria básicamente es el intercambio de acciones de una persona que tiene de una compañía hacia otro inversionista que él está comprando esa acción. ¿Y por qué es importante? Porque hace que el capital se recicle y vayan habiendo etapas intermedias de liquidez, entonces que una empresa pueda llegar desde su nacimiento hasta su máximo esplendor en el tiempo que necesite y no en el tiempo que los inversionistas necesitan que esa empresa salga. Es correcto, lo hiciste muy bien. Son estos famosos relevos. De hecho, como una analogía adicional, hay 2 tipos de levantamiento de capital. Las primeras son rondas primarias, que son básicamente infusiones de capital hacia la empresa. Se crean nuevas acciones y con eso, en fin, hay una infusión de capital a la empresa. Y después están estas famosas rondas secundarias, que como bien menciona Antonia, son relevos para inversionistas actuales. Pueden ser ya sea inversionistas o también colaboradores, fundadores, etcétera. Y para que la gente lo tenga también más claro, todas las acciones que se transaccionan en las bolsas de valores son transacciones secundarias. Son simplemente pasando de manos de inversionistas a otros nuevos inversionistas. No se están generando infusiones de capital. Entonces, nada más para que lo entienda la gente, ese es el espíritu. Ahora, en etapas tempranas, en mercados privados, son mercados que, sobre todo en Latinoamérica, no están muy desarrollados. Son mercados muy fragmentados y no muy líquidos, que no había precedentes de fondos en rondas secundarias hasta Atom Capital. Pero echémonos un poquito para atrás, porque ya nos fuimos muy para adelante. Y para que la gente entienda, platícanos por qué te parece interesante la industria de Venture Capital en general, sobre todo y específicamente en América Latina. Creo que como vislumbré así muy poquitito antes en mi historia, para mí el Venture Capital es esa energía, ese combustible que le permite a los emprendedores y las emprendedoras resolver los grandes problemas de la región. Y lo puedes realizar apoyando a varios equipos emprendedores al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, de esa manera multiplicas el impacto. Y eso fue lo que a mí me llevó al mundo de inversiones y al mundo del Venture Capital, ¿cierto? O sea, siempre esta mirada de queremos ir más rápido, tenemos que acelerar esto, tenemos tantos problemas que necesitamos más gente resolviéndolos y para eso necesitamos que vayan recibiendo los recursos en cada minuto del tiempo que son los indicados. Eso fue lo que me llevó a mí al mundo del Venture Capital y al final es la energía de estar construyendo el futuro lo que me mantiene, ¿cierto? O sea, si uno ve el futuro y uno ve lo que ocurre en el mundo y lo ve desde el punto de vista de que uno no tiene nada que hacer al respecto, ¿cierto? Y que el mundo va y avanza, esa no es mi visión. Mi visión es, no, yo quiero ser un agente activo en lo que está ocurriendo en el mundo y quiero ser un agente activo en ir viendo y participando de lo que el día de mañana va a ser nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos,
el futuro de todas las nuevas generaciones, ¿cierto? Entonces creo que eso es lo que me ha mantenido en este mundo. Sí, yo coincido contigo. Están estos creadores, estos emprendedores que creo que son agentes importantísimos dentro de la estructura social, y para que ellos puedan tener éxito existen estos inversionistas, ¿no? Ya te tocó formar parte de otros dos grupos de inversión, ahora los tocaremos de manera peculiar, pero creo que es bien importante porque son los que hacen que las cosas sucedan. O sea, pasar de 0 a 1 es algo muy complejo, y tuvimos aquí a Jimena Pardo, a quien conoces muy bien, también ahora del equipo de High Ventures, antes All VP, y nos hablaba de esta gran oportunidad en la América Latina, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras cómo ves tú los números, cómo ves tú ese potencial que existe, sobre todo en este segmento de Venture Capital en América Latina. A ver, estamos pasando por una corrección, estamos pasando en todo momento donde uno vive un periodo de mucha exuberancia, después viene el periodo de corrección, ¿cierto? Lo mismo cuando uno se va de fiesta y tomó, etcétera, y al día siguiente está con ese dolor de cabeza, o sea, esto es equivalente. La resaca. Estamos con la resaca. ¿Qué ocurre después de esa resaca? Que uno empieza a decir, oye, tengo que tomar menos, tengo que comer más sano, tengo que hacer más deporte, ¿cierto? O sea, viene toda esta concientización de decir, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Ya? Y estamos ahora en esa etapa, entonces están construyendo mejores empresas mucho más sólidas, ¿cierto? Nos estamos dando cuenta que al igual que el 2018, que al igual que el 2019, hay escasez de capital en general en Latinoamérica, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes. Y creo yo que hay algo que ocurre en Latinoamérica, esto es mi hipótesis, y no sé ahí si la compartirás, pero cuando tú tienes un mercado como Estados Unidos, donde tu como disposición a pagar o tu capacidad de pago es mucho más grande, tú puedes subsidiar un producto a lo Uber, ¿cierto? O sea, subsidiarlo por mucho tiempo, después sacarle el subsidio y que esa empresa subsista, ¿ya? Porque en el fondo la capacidad de pago en realidad es mayor, entonces pueden pagar ese producto. Lo que ocurre en Latinoamérica es que en general tenemos una población con una capacidad de pago menor, por lo tanto, que si que tú subsidias por mucho tiempo algo, no significa que haya esa disposición de compra cuando tú quitas ese subsidio. Y eso creo que es algo que nosotros tenemos que entender e internalizar de nuestra región para poder ir construyendo las empresas en función de eso. Entonces, cuando se inyectó todo este capital, hubo mucho subsidio, y que luego cuando se quitó ese subsidio, no fue como que la gente siguió comprando, sino que realmente no estaba dentro de su posibilidad de pagar esos precios y dejó de comprarlo. Entonces tenemos que pensar, ser más creativos, ¿cierto? Ahora se viene toda esta ola de inteligencia artificial, que podemos ser más eficientes en la manera de llegar a las personas con los productos, y creo que se viene como una nueva etapa de un nuevo tipo de emprendimiento donde vamos a mirar lo que ocurre en LATAM y lo que necesitamos en Latinoamérica, más allá que lo que se está haciendo en Estados Unidos. De acuerdo, yo creo que lo que dices es muy cierto, y estamos viendo esta resaca en todos los sentidos del subsidio que ya no está siendo sostenible, y también de todas estas valuaciones que había, ¿no? Y creo que ahorita estamos entrando en este valle en donde creo que también es una gran oportunidad para todos los fondos de inversión, incluido por supuesto Atom, porque las valuaciones que estás pagando son las menores que has tenido probablemente en la última década, lo cual es muy interesante. Y me lleva a la pregunta, ¿cuál es la tesis de inversión de Atom y qué es lo que ustedes están buscando? Nosotros nos estamos enfocando en empresas post serie A hasta serie C, entonces entramos un poquito antes de lo que entrarían los fondos de secundaria en Estados Unidos, que entran pre-IPO, o sea, entran antes de que las empresas hagan un IPO, pero después que la mayoría de los fondos de Latinoamérica, que en su mayoría se están enfocando en pre-seed, seed and series A, ¿cierto? Entonces como un intermedio. Y luego nos estamos enfocando somos agnósticos por naturaleza, pero en general estamos bastante expuestos al espacio de fintech y al espacio de B2B SaaS. Entonces esos son como las dos verticales que nos estamos enfocando con más fuerza. Ya, hay algunas inversiones que ya han hecho. ¿Se puede saber alguna de ellas? Sé que algunas de estas son confidenciales, pero ¿hay algo que nos puedas platicar o algunos detalles específicos de algunas de estas inversiones? Mira, la única que hemos anunciado es Galgo, que es una empresa chilena que le da financiamiento a las motocicletas, a las personas que quieren comprar motocicletas para trabajar en Rappi, en Uber, etcétera, ¿cierto? Y esta es una empresa de fundadores chilenos que ya operan en 4 países, entonces están en México, están en Colombia, están en Perú, están en Chile, y sí, grande en operación, ¿cierto? Más de $50 millones en revenue, tenemos permiso para decirlo. Pueden ver en nuestra LinkedIn ahí el post de por qué invertimos en Galgo, y contamos un poquito más de su negocio y de su operación. Pero el punto crítico de por qué invertimos en Galgo, además del equipo fundador, que es espectacular, ¿cierto? O sea, ambos fundadores ya han vendido empresas, pero el punto crítico para nosotros fue la entrada a México. Normalmente a los chilenos les cuesta mucho México, porque Chile es un país, primero, bien pequeño, ¿cierto? En términos de mercado, precioso en términos de naturaleza, así que vayan, y los que están escuchando, vayan a Chile, vayan a Torres del Paine, háganse un trekking,
¿cierto? O sea, un país maravilloso, pero es un país también donde en general las cosas funcionan. Entonces esto de la Avenida México, donde hay que un poco casi que bailar más, por así decirlo, les cuesta bastante a algunos. Entonces para nosotros es bien importante que cuando vienen de países como Chile, que en el fondo poder ver la operación de esa empresa en el mercado mexicano. Y bueno, iba muy bien acá en México. Entonces eso también fue lo que nos gatilló a decir, oye, asociémonos con estos increíbles founders, ayudémoslos en lo que viene del journey. La segunda inversión que la vamos a anunciar pronto, o sea, ya vamos a empezar a anunciar las inversiones que hemos hecho, así que calma, paciencia, tenme paciencia ahí, Javi, pero no quiero quitarle el spotlight a los founders ahí que lo hacemos muy en conjunto con ellos, los comunicados, pero es una empresa colombiana que está en el espacio de PropTech, ¿cierto? Y justamente también tuvieron un punto de inflexión donde estaban haciendo un negocio y su sueño era lograr, no puedo contar mucho, así que voy a tratar de que la historia no sea aburrida, pero en el fondo era lograr un punto crítico que se logró. Y ese punto crítico yo a esos founders los conocí desde que era una idea. Yo pensé que era imposible que lo lograran. O sea, no es que les tenía poca fe, porque por algo me mantuve súper en contacto con ellos, pero yo decía, si lo logran, o sea, son genios, y si hay alguien que lo puede lograr, son ellos. Así que me va a mantener súper cerca, y lo lograron. Entonces nosotros ahí fue cuando dijimos, ya, ok, ¿cómo nos asociamos? Y ahí hicimos algo muy lindo, y creo que lo voy a contar porque ejemplifica la flexibilidad del mundo de secundarias. Entonces, básicamente, ese equipo tenía dos problemas. Tenía un fondo de Venture Capital que se fue de la región, entonces ya no estaba tan activo, no le estaba contestando los mensajes, ¿cierto? O sea, estaba empezando a hacer lo que llamamos como equity muerto, ¿cierto? Y entonces empezamos a conversar y fue como, ok, nosotros te podemos ayudar a comprar ese fondo. Y por otro lado, tenía una ronda de capital que se diluyeron un poquito más de lo que les hubiese gustado a los founders. Entonces, lo que conversamos fue, perfecto, nosotros compramos a este fondo a este precio, ustedes vayan, cómprenlos al fondo que ustedes quieran y el diferencial se va todo de vuelta para ustedes como stock option. Hicimos eso. Entonces fue una transacción win-win donde nosotros entramos a una empresa que nos encanta, ¿cierto? Que teníamos muchas ganas de asociarnos, pero también logramos resolver un problema en el cap table, producto de que nos pusimos creativos y trabajamos en conjunto con esos equipos fundadores para poder encontrar la manera de solucionar ese problema. Entonces eso es algo que es nuevo dentro de la industria, que es como, oye, normalmente tenemos una industria, un Latinoamérica que los cap tables tenemos problemas, ¿cierto? Porque los founders han hecho lo que han podido, ¿cierto? O sea, recién capital de cómo han podido y de repente, nada, los cap tables terminan un poquito más destruidos. Entonces ahora es el momento donde podemos empezar a hacer cosas para ir como reconstruyendo y armando una buena compañía que esté preparada para la siguiente etapa que se viene. Y justo por ahí va a ir mi pregunta, porque creo que del lado de tus inversionistas, ¿no? Pues es clara la tesis, es simplemente generar un rendimiento, pretty straightforward, pero del lado de los fundadores y del lado de los demás stakeholders, vamos a llamarlo de manera generalizada, ¿cuál es el valor que puede aportar Atom, ¿no? Ahorita me quedó súper claro, ¿no? Porque le está resolviendo un problema de este equity muerto que tenían ahí aislado, de un inversionista que ya no estaba generando valor, e inclusive retornarles algo del equity a través de estos opciones de vesting o lo que fuese. Ahora, con otros, no sé cómo haya sido con Galgo o con otros partners, ¿cuáles son las otras avenidas? Me imagino que una de esas es darle liquidez, ¿no? Tal vez los founders están muy invertidos y necesitan algo de liquidez, pero ¿cuáles son las opciones que existen o cómo le generas valor también a los fundadores y también en la parte estratégica? A ver, creo que lo primero es el alineamiento, ¿cierto? Entonces, cuando tú vienes trabajando en una empresa por 10 años, oye, no puedes pagar el colegio de tus hijos, ¿cierto? O no te puedes tomar unas vacaciones como te gustaría tomarlo en función del patrimonio que tienes, ¿cierto? Entonces, llega un momento de, no dices, ¿sabes qué? Mejor vendo. Y quizás podrías vender antes de lo que sea óptimo, producto de que estás con una urgencia personal. Entonces, al tener un poquito de liquidez, tú puedes tener aire, le damos oxígeno, ¿cierto? Entonces, piénsalo así como si es que el primaria es la combustión, secundaria es el oxígeno, ¿cierto? Entonces, como que eso es algo que es muy necesario en el ecosistema. Lo mismo para los empleados de las compañías, ¿cierto? Que vienen trabajando y de repente dicen, oye, bueno, pero ¿para qué me sirve este equity que tengo? Mejor que me lo den en el sueldo, ¿cierto? Pero es como, no, te sirve, vale, ¿cierto? Y entonces para eso existe la ronda secundaria. En el caso de los inversionistas ángeles, te permite justamente poder seguir invirtiendo, seguir compartiendo tu conocimiento con otras empresas. Entonces imagínate, normalmente la etapa donde más apoyan los inversionistas ángeles es en la primera parte, en los primeros años. Después ya cuando una empresa llega a cierta etapa, ya construyó el equipo interno, ya tiene a otros inversionistas en su board, ¿cierto? Ya tiene como otra estructura y necesita otro tipo de apoyo. Entonces hay una transición y dicen, bueno, perfecto, vendo, gano, ¿cierto? Porque en ese entonces ha habido un aumento de valor de la compañía y ese capital lo vuelvo a invertir en otras empresas donde me vuelvo a involucrar, ¿cierto?
Entonces, esto es como, de nuevo, esa es la importancia del capital circule, donde tú alineas los incentivos y al mismo tiempo como que expandes el horizonte de oportunidades que pueden tener los inversionistas ángeles de invertir porque vuelven a tener el capital para poder seguir apoyando a otros. De acuerdo. Y otra cosa importante es que, sobre todo por esta dinámica del mercado que habíamos platicado, en la que hubo una infusión de capital tan fuerte de los SoftBanks y Casex y todos estos hace unos años y ahora venimos en el valle, la famosa resaca, pues muchas de las inversiones que están realizando en estas rondas secundarias tienen un descuento importante contra las últimas rondas. Y digo, solo como referencia, el fondo de Nazca, el Continuity Fund, que conoces bien a Héctor, hicieron este fondo, entiendo, pues abajo del 50%, fue un vehículo en el que también por ahí participamos. ¿Hay alguna referencia que tú tengas de eso como para que la gente pueda decir, oye, pues claro, pues el valor de las secundarias también está muchas veces en el descuento que tienen sobre las últimas rondas? No sé si hay datos públicos que puedas compartir, pero creo que podrían también ilustrar la oportunidad. A ver, hay una diferencia entre las secundarias directas y las secundarias en fondo, y creo que este es como un buen momento para ejemplificar eso, ¿cierto? Entonces, tú cuando hablas de secundarias, uno habla en general de dos tipos de secundarias. Cuando tú le compras a los accionistas de fondos, entonces imagínate tú, Javi, invertiste en el fondo de Héctor, ¿cierto? Y en 5 años más resulta que tú necesitas tu capital, entonces viene un fondo y te compra esa participación. Te compró la participación en el fondo, que el fondo tiene 20 empresas. Entonces, eso se llama un LP stake, que en el fondo tú le compras la posición al inversionista. Y después está la secundaria directa, que tú compras directamente la acción de una empresa. Entonces, en vez de comprar como un canasto de empresas, tú compras específicamente una empresa. Y ahí, imagínate, tú invertiste en una empresa, Javi, ahí vamos a usar tu caso para ejemplificar, y en el fondo después viene Atom y te dice, oye, nos interesa mucho esa empresa, ¿por qué no hacemos una transacción juntos donde tú tienes liquidez de vuelta, sigues invirtiendo? Muchas veces con inversionistas ángeles la mejor estrategia es comprar el 50%. ¿Por qué? Porque recuperan el capital, ¿cierto? Recuperan un poquito más, siguen haciendo inversiones, pero todavía se quedan con el upside, porque muchas veces están enamorados de la empresa, ojalá que así sea, ¿cierto? Entonces con esto uno empieza a hacer como un poquito de diversificación del riesgo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el descuento que hay normalmente en un LP stake es mucho mayor que el descuento que hay en una inversión directa en una empresa, porque los fondos que hacen el LP stakes no tienen la capacidad de entender la información de las 20 o no hacen el análisis de 20, entonces dicen, mira, voy a hacer el análisis de 2, ¿cierto? Y el resto casi que la multiplico por 0 y eso es lo que vale la empresa, ¿ya? Eso es lo que vale la posición. Entonces, en el fondo, por eso tú puedes ver descuentos que van desde un 50 a un 70%, o sea, son realmente impresionantemente grandes. Ahora se está empezando como a reajustar, ¿cierto? Porque ya los fondos hicieron las correcciones de los markups en compañías que tenían valorizadas muy alto, etcétera, pero aún así son descuentos como bastante amplios. En el mundo de las directas, depende de la empresa, ¿cierto? O sea, en general nosotros, si es que para que nos haga sentido una inversión necesitamos un descuento del 70%, preferimos no entrar, ¿cierto? O sea, creo que hay mucho ruido, o sea, en el fondo hay probablemente la siguiente ronda que se levante va a ser una ronda down round. Entonces, ese descuento es de mentira, ¿ya? ¿Cuáles son como los descuentos razonables? Yo te diría que van dependiendo del tamaño de la empresa, ¿cierto? O sea, muchas veces entre más grande la empresa, quizás más alto el descuento, ¿cierto? Etcétera. Pero son descuentos que van entre un 20% y un 40%. Esos son descuentos que, en mi opinión, son descuentos razonables para una empresa, en una buena empresa que va creciendo, etcétera, ¿cierto? Más allá, creo que hay algo raro, creo que hay que cuestionarse por qué. Quiero recordarte que este episodio es presentado por Wealth Mastery, el evento diseñado para potenciar tu vida financiera y personal. Durante 3 días aprenderás sobre inversiones, salud mental y bienestar físico. No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia, visita el link que dejamos en la descripción. Eso hace mucho sentido y gracias por la aclaración. Ahora, ¿cuáles son los criterios que ustedes buscan dentro de estas empresas que son candidatos y cuáles son los indicadores que les ayudan a invertir en ellas? Súper. A ver, lo primero es, hay que mirar un fondo secundario directo, igual que como un fondo de VC. La única diferencia es que nuestra manera de entrar es distinta, pero de ahí en adelante eres igual que un VC, apoyas en las siguientes rondas, ¿cierto? En el fondo apoyas en su crecimiento, etcétera. Entonces, esa parte del análisis, la parte del análisis, decir, oye, esta es una buena empresa, está creciendo, es buen equipo fundador, en un mercado que es grande, etcétera, o sea, va de cajón. Tiene que estar, tienes que invertir en una gran empresa, tienes que ser un buen picker, ¿cierto? Pero después hay un componente del análisis donde, debido a que haya asimetría de información, ¿cierto? Y debido a que alguien que está vendiendo, uno siempre se tiene que preguntar por qué. O sea, Javi, cuando tú vengas el día de mañana y me digas, oye, quiero vender esta empresa, yo te voy a preguntar por qué, ¿cierto?
Entonces, eso es como lo primero, decir, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo que tú necesitas salir? ¿Ya? Entonces, entender las razones, después entender el cap table, ¿cierto? O sea, esto que les contesta esta transacción que hicimos con esta segunda inversión fue algo súper conversado con el equipo fundador. Fue, ok, entendamos el cap table, ¿cómo podemos aprovechar esta transacción de hacer algo aún mejor? ¿Cierto? Entonces, también viene el de hacer ese análisis. Y después viene el de entender cómo va a irse construyendo el cap table hacia el futuro. Y muchas veces aquí hay de nuevo, falta de experiencia quizás o como falta de que se ha compartido esta información, pero muchas veces tú te conviene que una ronda no te la lidere solamente un fondo, te la lideren ojalá dos fondos para que, sobre todo cuando son grandes y que te podría liderar la siguiente ronda, y tú les das un poquitito de secundarias a cada uno, ¿cierto? Para que tengan el ownership que quieren, pero todavía tengan hambre. Los mejores founders son capaces de hacer eso, ¿cierto? Entonces necesitamos empezar a volvernos un poquito más sofisticados en cómo vamos entendiendo el cap table y cómo vamos entendiendo ese manejo, porque es importante que tus inversionistas internos te lideren las siguientes rondas, o si no puede generar una selección adversa. Entonces esos son el tipo de cosas que nosotros vamos conversando una vez que ya estamos dentro del cap table para poder ir como construyendo este camino que te va a llevar a una empresa exitosa el día de mañana. Genial, eso me hace mucho sentido. Tiene mucha estrategia dentro de eso, ¿no? Y no nada más es Lo que levantar lo el hace mejor. entretenido, por eso estoy tan fascinada. Oye, Anto, ¿qué hace especial Atom? Tú lideraste este proyecto, tienes también otros participantes, platícanos Ajá. de las personas que también te acompañan en este proyecto. ¿Qué hace especial Atom? A ver, creo que algo que nos caracteriza mucho es que todos los que están participando, o sea, yo fundé este Atom Capital con Íñigo Martínez, que estuvo en el mundo de private equity, hizo su MBA en Harvard, pero sobre todo fue emprendedor. Entonces pasó por ese momento, entiende los pains, ¿cierto? Etcétera. Después yo también tuve ese camino, ¿cierto? Entonces también uno puede tener una empatía. Después tenemos parte de nuestro equipo en el fondo, nuestro comité de inversiones. Tenemos a Alex Anton, que fue operador, ¿cierto? Conoce el mercado brasileño. Después tenemos a Gabriel Gurovich, chileno, que él lleva 20 años invirtiendo como inversionista ángel y además en empresas abiertas en bolsa en el sector de tecnología. Fueron los primeros de decir, oye, hay que invertir en Nvidia, cuando todos nosotros casi no sabíamos lo que era Nvidia, ¿cierto? Y además él fue fundador. Y después tenemos también, ¿cierto? A Sebastián Kreis, que fue el fundador de Zeppelin, ¿cierto? Que además es mi marido. Entonces tenemos como toda esta pasión conjunta de apoyar el ecosistema de emprendimiento y bueno, y él tiene una expertise muy profunda en la operación de startups fintech, sobre todo la estructuración de deuda, entonces trae eso a la mesa. ¿Qué ocurre como resultado? Que nuestros comités no son los comités como clásicos que muchas veces vemos en fondos de Venture Capital en la región, donde es como, oye, no, pero está este riesgo, entonces no podemos entrar. Acá todo su ADN emprendedor y operador es, oye, yo podría ayudar acá, oye, yo podría ayudar acá, oye, esto lo podemos mitigar de esta manera. O sea, creo que hay un entendimiento general que los riesgos existen, que en el fondo lo que uno se vuelve experto es en gestionar riesgos. Y hay riesgos que tomamos y riesgos que no tomamos, por supuesto, ¿cierto? No es que tomamos todos los riesgos, pero es entender qué riesgos estamos tomando y qué riesgos de repente con esta red que tenemos entre todas estas personas que están dentro del equipo de Atom, ¿cierto? Podemos ir mitigando y podemos ayudar a la empresa a que se vaya mitigando para que realmente seamos ese éxito que con esa construcción de esa empresa hacia adelante. Y además tienes este network a través de todo lo que ellos mismos han podido generar, sus redes de contactos, inclusive de las mismas empresas. Imagino que desde ahí también se puede generar mucho goodwill, además de todo el know-how operativo. Anto, ¿cómo ves, hablando de inteligencia artificial, esto de cara a la toma de decisiones que hacen para hacer screening de empresas y demás, e inclusive para invertir en empresas? ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial ahora en el mundo de Venture Capital para todos los inversionistas? A ver, nosotros tuvimos la suerte que en mi proceso antes de armar Atom Capital, justo salió ChatGPT, ¿cierto? Entonces, entre que salí de OLVP y empecé a pensar qué es lo que se venía, quería hacer algo disruptivo, algo distinto, ¿cierto? Quería encontrar ese edge, ¿cierto? Salió de repente ChatGPT y fue como, genial, tengo tiempo, le puedo dedicar mucho a esto. Entonces, desde el minuto 1 que empezamos a incorporar en todos nuestros procesos de inteligencia artificial, sobre todo para la automatización, ¿cierto? Entonces, back office, nosotros tenemos ahí a Jimena, que lidera la parte operativa de todo, pero ella tiene todo automatizado para abajo, donde, pum, hace un clic y, pum, se le manda todos los reports a todos los inversionistas, etcétera. Entonces, hay un como
muy conscientes, hemos sido muy conscientes de testear, de jugar, de probar, ¿cierto? O sea, como que cada quien en el equipo tiene un budget, así como todos los meses para ir probando distintas herramientas y cosas y somos muy conscientes de que en el fondo hay un proceso de aprendizaje y que vamos a ir encontrando lo que funciona, ¿cierto? Entonces, obviamente, Deep Research fue un antes y un después. O sea, yo antes de tener una llamada con cada empresa, voy a un Deep Research y entro a la llamada con las dudas que tengo, entonces se vuelve extremadamente eficiente el uso del tiempo, ¿cierto? Después, en el fondo, hay ciertas cosas que uno ya puede ir automatizando en los investment memos, entonces después te enfocas tu tiempo mucho más en la estructura, en el mensaje correcto, ¿cierto? Y que si que tú vas nutriendo eso con los mismos algoritmos, te lo va haciendo casi que solo el día de mañana. Entonces somos muy conscientes de tener como un equipo muy bueno, muy chico y que nos ayudemos del máximo que podamos de estas herramientas, donde creemos que todavía hay ciertas cosas que faltan. O sea, creo que todavía como que comete ciertos errores, todavía no está 100% automatizable, pero sí podemos automatizar, no sé, al 50% ciertas cosas. Entonces somos como muy conscientes de ir jugando e ir como disfrutando ese proceso, ¿cierto? O sea, somos muy privilegiados de esta etapa que estamos viviendo con AI y tenemos además la ventaja en Atom de estar construyendo todo desde cero, ¿cierto? Entonces en el fondo nos permite ir como esto sea una magnitud mucho mayor el impacto que puede tener uno en 5 años. Genial, Anto. A ver, esta está buena. ¿Cómo manejan los retos de la información asimétrica en este tipo de rondas? Porque me imagino que, digo, no sé, estoy especulando, pero tal vez no tienen data rooms armados ni el pitch deck tan profundo y me imagino pues es mucho más difícil el poder evaluar esto porque no tienen preparado todo este andamiaje de información. O sea, ¿cómo manejan esos retos de asimetría de información en estas transacciones? A ver, creo que nosotros tenemos una ventaja y quizá eso es lo que ha hecho que sea difícil que salgan otros fondos de secundaria, es que llevamos 10 años invirtiendo en primarias en la TAM, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las empresas que nosotros queremos invertir ya conocemos a los equipos fundadores hace mucho tiempo. Entonces, hay una parte grande que ya tenemos esa visibilidad de la empresa y en el fondo es actualizar las métricas donde tú siempre tienes al final de tu quarter tu métrica actualizada. No necesitas tener un data room súper estructurado, ¿cierto? O sea, en el fondo es lo mismo que le estás compartiendo de reporting a tus inversionistas, un par de cosas más y ya está. Pero es súper importante que tengas la complicidad con el equipo fundador para que puedas tener acceso a esa información y además como tenemos un poquito más de tiempo en general, tratamos de molestarlos muy poco. Entonces nos pasan, sí, como que no, por así decirlo, nos vomitan la información y nosotros vamos estructurando, ahí de nuevo mucha ayuda de inteligencia artificial también, ¿cierto? Y vamos estructurando toda la información y preparando el proceso de inversión sin tener que necesariamente molestarlos con infinitas preguntas porque no tenemos que hacer las cosas en una semana. Entonces por el estrés muchas veces los VC empiezan a preguntar cosas que si hubieran estado dedicado una hora más al data room lo habrían podido resolver solo, ¿cierto? Entonces creo que eso es algo que hemos sido muy conscientes, o sea, de cuidar el tiempo del equipo fundador. O sea, somos como, ahí hablamos con el equipo siempre como cuidar el Atom Experience, ¿cierto? O sea, cada persona que interactúa con Atom tiene que quedarse con esta sensación de qué rico, qué refreshing, que en el fondo, o sea, algo que pensé que era súper complejo, boom, me lo lograron como explicar con peras y manzanas y el proceso después fue súper fluido. Creo que eso es algo que nos hemos preocupado mucho, de que tengamos ese ADN en cada una de las inversiones que hagamos, en cada una de las conversaciones que tengamos y también de educar, ¿cierto? Entonces, en el fondo también, no sé ahí, Javi, si nos has visto, pero somos súper activos en LinkedIn, como comunicando, tratamos de estar presentes y tratamos de siempre estar como entregando ese pedacito de información que a veces que hay una cosa que te dicen que te hace clic y no entiendes, ¿cierto? Entonces, como explicarlo de distintas maneras, etcétera. Y otra cosa que creo que es bien interesante, Anto, de Atom, es el perfil de retorno ajustado por riesgo, porque es un poco superior inclusive al de la industria por todas estas características. Estás entrando en cohorts en donde pues ya hay product market fit, hay ciertas cosas y además a descuento. Platícanos un poco más al respecto. A ver, obviamente los retornos son muy buenos, pero eso no, es muy difícil, ¿cierto? O sea, en el fondo uno cuando lo hace bien, obviamente tiene retornos que pueden ser muy interesantes porque es más rápido, ¿cierto? O sea, el IRR te juega mucho. Entonces, cuando tú tienes un fondo que son 12 años, de partida en 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Entonces estás tomando más riesgo y tú esperas esa inversión que te haga, no sé, un 100x, ¿cierto? Nosotros no necesitamos esperar ese 100x porque uno, es más rápido, ¿cierto? Y dos, tienes tu tasa de muerte, yo diría que es casi
casi cero, ¿cierto? O sea, obviamente siempre tienes que tener en mente que, no sé, 10, 20% puede morir, pero la verdad es que cuando tú ya vendes $50 millones, la inercia es muy buena, muy fuerte. $50 millones sin haber subsidiado todo. Ojo, eso es bien importante, porque crecer con subsidio no es que sea fácil, pero es bastante más fácil que hacerlo sin. Entonces, eso hace que tu riesgo-retorno sea muy ajustado, porque al final tú puedes lograr tener retornos del 25 al 35% anual, justamente porque fuiste más rápido en recuperar el capital y en reciclar el capital, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una naturaleza donde entramos en secundarias, pero también buscamos salir en secundarias, ¿cierto? Entonces tenemos una naturaleza muy pragmática de ir buscando la manera de acompañar a los equipos fundadores en como cierta etapa. De nuevo, recuerden esta posta que yo les hablaba, este relevo, ¿cierto? O sea, hay un relevo, luego entra Atom y luego relevamos a que sigue y así, ¿cierto? Entonces, para que las empresas se tomen el tiempo que necesitan para llegar a lo más grande, ¿cierto? Pero en el intertanto, los distintos accionistas de las empresas puedan haber visto las distintas etapas de liquidez. Entonces, si es que logramos hacer eso bien en la TAM, creo que los retornos de todos los fondos en términos de ARR deberían aumentar, ¿cierto? Pero justamente la gracia del fondo de secundaria es que tiene ese ARR más corto y no hay curva J, ¿cierto? Y quizás aquí, no sé si, yo creo que Javi les ha explicado lo que... Dale, explícanos qué es la curva J. A ver, cuando uno invierte en un fondo de Venture Capital, tú tienes por un lado que de 100, ¿cierto? Tú usas 80 pesos en invertir y usas 20 pesos en la operación, ¿ya? Entonces normalmente hay un 20% del fondo que se usa en la operación, ¿cierto? Entonces eso significa que tú a medida que vas invirtiendo, si tú inviertes $1 en una empresa, claro, tu múltiplo sobre lo invertido es de 1, pero tu múltiplo sobre el capital levantado o el capital deployado, o sea, el capital invertido en el fondo es menor a 1 porque tienes la parte de los gastos. Entonces, por eso tú tienes una curva J. En el fondo, normalmente tienes tu 1 desde el punto de inversión, baja a menos de 1 y luego a medida que el fondo va madurando, va subiendo e idealmente es superior a 1. Y eso es lo que te hace la J, ¿cierto? Entonces, en secundarias, en cambio, tú inviertes, al entrar en descuento, inmediatamente ya tienes un markup, ¿cierto? Entonces, tu fondo, en vez de ser 1x, ya inmediatamente es 1,2x o 1,3x, ¿cierto? Entonces, inmediatamente ya hay un retorno, ¿cierto? Que es en papel, todavía es en papel, pero es muy útil, sobre todo para inversionistas institucionales donde justamente no quieren tener pérdidas en ciertos periodos, ¿cierto? Entonces, por eso el mundo secundario es un mundo que gestiona muchísimo capital en general, ¿cierto? O sea, tenemos fondos de secundarias que manejan 20 billions, ¿cierto? O sea, Lexington levantó 23 billions en secundaria. Entonces, hay un manejo muy grande justamente porque tienes buenos retornos y al mismo tiempo no tienes la naturaleza de la curva J que a algunos inversionistas les incomoda, no la entienden, etcétera. Buenísima esa explicación, querida Anto. ¿Cuáles son las condiciones del fondo de Atom? ¿Y siguen levantando capital o ya no? Sí, seguimos, pero claro, para podcast prefiero dejarlo fuera porque sí somos así como invitamos con pinzas. Bueno, y si hay alguien que quisiera tener más información o lo que fuese, ¿dónde los pueden encontrar? ¿A dónde pueden encontrar a ti? A ver, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter. Bueno, no muy activo en Twitter, la verdad es que no me meto mucho. Pero yo creo que el LinkedIn en general, o sea, para que tengan una idea, Francisca, que es nuestra associate, nos contactó por LinkedIn y la terminamos contratando, ¿cierto? Entonces, en general, si hay un mensaje que es súper pensado, ¿cierto? Y todo, tenemos mucha respuesta. Perfecto. Y una cosa que mencionabas antes que me gustaría también hacer eco es este tema de la tasa interna de retorno, los retornos que tiene el fondo por la naturaleza misma de lo que hacen, ¿no? Y ya mencionabas que ahorita como entran a descuento, muchas de esas valuaciones pues de inmediato ya te dan una plusvalía aunque sea en papel, pero no nada más eso, sino que por lo general los fondos de inversión de Venture Capital pues tienen periodos de inversión de entre 7 y 8 años, más extensiones que se pueden ir a 10, 12 años como mencionabas. 10, Javi. Normalmente 10. los fondos de VC tienen 10 años de inversión. Más 2. Años, entonces son 12. 12. Sí. Atom es 7. Atom es 7, correcto. Exacto. Entonces, Atom es 7 y con 2 de extensión. Exactamente. Entonces ahí ya están acortando la vida en un porcentaje importante, pero no nada más eso, sino que entran a muchas de estas inversiones cuando ya son inversiones maduras, en series A y superiores, como decías, empresas que generan más de $50 millones. Y también la idea es que puedan salir antes en otras valuaciones, ¿no? Si, por ejemplo, hacen 10 veces su dinero por
decir un ejemplo, en Galo o cualquiera de estas, y hay una oportunidad de salir que te pueda maximizar esa tasa interna de retorno, pues tomarás ciertas utilidades, ¿no? Tal cual. Y ahí lo que vamos haciendo, vamos dividiendo las salidas. Entonces, no vamos a buscar, por ejemplo, si hay una oportunidad de vender en 2 años en secundaria, no vamos a buscar salir con el 100%, sino que vamos a ir jugando con los tiempos que tenemos en el fondo, ¿cierto? Para ir dividiendo en distintos tranches la salida, de tal manera que al año 4 nosotros ya le hayamos devuelto el capital a nuestros inversionistas y quede solamente en el fondo el retorno después. Entonces, siempre pensar como en esta naturaleza de que el capital circule, eso lo buscamos para todo el ecosistema, pero también para nosotros mismos y nuestros inversionistas, de tal manera de que puedan seguir invirtiendo en otros fondos, ¿cierto? En el siguiente fondo de Atom, por supuesto, ojalá, ¿cierto? Entonces, como que el capital circule. Creo que eso es nuestro ADN, esa es nuestra misión y lo tenemos que hacer con el ejemplo. Me encantó esta analogía de los relevos, para que sigan haciéndose relevos y que el capital circule. Anto, ¿qué consejo le darías a un fundador que está considerando o que debiera de considerar o podría considerar una ronda de secundarias? A ver, primero, el mundo de secundaria. Nosotros ya espero que los que están escuchando aquí como que hayan conocido un poco nuestra personalidad, nuestro estilo, nuestro ADN, ¿cierto? Pero personalidades hay tantas como fondos, ¿ya? Y ocurre mucho, sobre todo en Estados Unidos, que hay también muchos inversionistas como extremadamente oportunistas y lo que nosotros llamamos como estos tiburones, ¿cierto? Que realmente no le importa tanto la empresa, sino que le importa hacer una pasada, ¿ya? Y entonces es súper importante que, al igual como tú eliges a tu fondo de primaria, elijas a tu fondo de secundaria. O sea, en Latinoamérica, claro, hoy día somos los primeros de la TAM, pero espero que vengan otros más, ¿cierto? De tal manera de que haya más mercado, porque nosotros no podemos tomar todo. Y de hecho, muchas veces nos quedamos súper chiquititos. O sea, lo que nosotros podemos hacer, tenemos una oportunidad de comprar mucho más, ¿ya? Entonces, en el fondo sería muy bueno que hayan más players. Pero también hay players en Estados Unidos y también hay marketplaces, ¿ya? Entonces, en el fondo, uno, desde cierta etapa para adelante, cuando ya estás camino al IPO, empezar a mirar los marketplaces es algo que van a tener que empezar a hacer, porque empleados de las compañías, cuando llevan 10 años, van a poner sus acciones en marketplaces. Entonces, tú como equipo fundador te conviene empezar a controlar un poco qué información se comparte, qué información no se comparte, cómo tradea la acción. Entre menos información compartes, más alto va a ser el descuento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a haber una señal en el mercado que se necesita un descuento muy grande en tu empresa. Entonces, cuando uno ve en marketplaces que ocurren descuentos del 70% de repente, es normalmente porque hubo una simetría de información muy grande. Entonces, alguien dijo, bueno, mira, ¿sabéis qué? Comprar esta empresa a 30 centavos del dólar, sí, vale la pena, ok, lo compro, aunque no tenga idea qué está pasando dentro. Son las razones por las cuales nosotros podemos pagar o en el fondo comprar con estos descuentos bajos, es porque tenemos acceso a la información, ¿cierto? Entonces, como que entre menos información haya, más descuento va a haber, pero al mismo tiempo tú no quieres que tu información esté dando vuelta. Entonces, nada, vayan conociendo las personalidades de con quién van hablando, ¿cierto? Si es que ya están en la etapa desde pre-IPO, créanme que sus acciones van a estar en marketplaces. Por lo tanto, manejen esa información, ¿cierto? Y tengan mucho cuidado con estos como brokers, porque esos brokers que hay le mandan tu información a todos, a todos. Entonces, la mejor manera de perder el control de tu información es ir compartiendo con brokers toda la información para que ocurra esta transacción. Entonces, nada, traten de controlar el proceso, traten de ser como el equipo fundador quien decide quién entra, quién se va, ¿cierto? O sea, creo que, de nuevo, también eso es parte de nuestra educación en el ecosistema de secundarias, donde las secundarias van a ocurrir, ¿cierto? Ya han ocurrido todos estos años. O sea, que nosotros seamos el primer fondo institucional no significa que sea la primera vez que ocurra en secundarias en Latinoamérica, pero significa que hay players institucionales como Atom Capital que van a cuidar el cap table, que van a cuidar la empresa, que van a cuidar la relación con el equipo fundador y van a tener como las ganas de que la empresa le vaya muy bien. Y hay otros players que en el fondo están por hacer una pasada y que ahí obviamente tienen que tener cuidado que, al igual que hacen diligence de un fondo de primaria, háganlo también de cualquier transacción de secundaria. Pero no la bloqueen, ¿cierto? O sea, y eso también es otra cosa, no les tengan susto, úsenlas en su beneficio, ¿cierto? Si empieza a ocurrir una secundaria porque algún inversionista llegó y dijo, oye, ya voy a vender esta empresa a esta persona, ok, puedo usar esa instancia para limpiar quizás un poco el cap table de otras personas, ¿cierto? O sea, como que usen la herramienta, secundarias es una herramienta más. ¿Dónde ves a Atom en 10 años, Santo? Me encantaría que estemos en muchos más como tipos de inversiones. Me encantaría que hagamos deuda. Me encantaría que podamos hacer incluso así como leverage buyouts. O sea, creo que mi visión o mis ganas de hacer Atom Capital viene de hacer cosas que no se han hecho antes en la región, ¿cierto? Y como de poder ser esta aliada de los equipos emprendedores donde necesitan distintos instrumentos financieros en distintas etapas de la compañía y ojalá nosotros podamos ser ese
ese player que les permite tener esos distintos como herramientas que van necesitando. O sea, yo creo que necesitamos más profundidad en Latinoamérica, necesitamos mucho más como sofisticación en el manejo de nuestro cap table, en el manejo de los instrumentos financieros, ¿cierto? Que todo eso en Estados Unidos está, pero ojalá haya un player en la región que lo haga con los founders primero en mente, ¿cierto? O sea, como founders first, y que sea algo que sea un win-win para todos. O sea, nos va a ir muy bien en el camino, ¿cierto? Pero que también hubo un impacto en la empresa, producto que usó el instrumento correcto en el momento correcto. Para ir cerrando, Anto, ¿cómo ves el tema de los IPOs y las salidas en general en la industria de Venture Capital, que yo creo que ha sido como el elefante en el cuarto, sobre todo en los próximos años? Primero tienen que ocurrir, o sea, primero se tiene que abrir el IPO en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, hasta que eso no ocurra, no se va a abrir en Latinoamérica. Entonces, en el fondo, estar con pajarito en la cabeza de que va a ocurrir el próximo año, no va a ocurrir el próximo año, ¿cierto? De que se va a volver a abrir, por supuesto que se va a volver a abrir. O sea, tenemos empresas muy buenas y tenemos empresas como Mercado Libre y Nubank que le están mostrando al mundo que desde LATAM puedes construir una tremenda empresa que quieren invertir, ¿cierto? Entonces, va a ocurrir. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, mejor dicho, en Estados Unidos, donde el 70% de las 10 empresas más grandes en bolsa son de tecnología, va a ocurrir también en Latinoamérica, donde hoy día 2 de las 10 más grandes son de tecnología, ¿cierto? Entonces, eso va a seguir ocurriendo, pero hay que ser consciente de los tiempos. Entonces, creo que no tengo la bola de cristal para saber exactamente, pero como así como más o menos, yo creo que hay un desfase de unos 2 años producto del backlog de empresas que tienen que hacer IPO de Estados Unidos. Y después tenéis mercados como Europa. O sea, creo que hay que entender que es un mundo completo el que hace IPO normalmente en Estados Unidos. Y por lo tanto, probablemente va a haber un desfase de unos 2 años una vez que se abra esa ventana de IPOs en Estados Unidos para que empecemos a ver este destrabe en el mundo de IPO de Latinoamérica. Pero sin duda viene, ¿cierto? O sea, creo que no hay quien pare ese proceso. Excelente, Anto. Ya para cerrar, la última pregunta es, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto le digo en el aspecto más amplio, más filosófico de la palabra. Yo creo que toda la inversión que uno haga en salud y en educación es como, no sé, no existe una mejor inversión que eso, ¿cierto? Entonces, ahí con Seba nosotros somos full de biohacking. Entonces, tenemos todo tipo de máquinas y cosas, red light therapy, una que en el fondo hace como que te ayuda en tu protein folding, etcétera. Entonces, ahí podemos conversar más de eso, Javi, un día en privado. Pero sin duda que yo creo que eso sí es como... O sea, lo que nuestra mejor inversión y en eso somos, es donde nos gastamos la plata. En general, ninguno de los dos es como de consumir mucho, o sea, no necesitamos mucho para vivir, como que todo lo que tenemos lo invertimos en como ángeles, ¿cierto? Excepto, te diría, en ese tipo de cosas y en educación, donde en mi opinión, siempre uno encuentra el momento de aplicar algo que conoció y en el fondo va como nutriendo tu propio algoritmo interno, ¿cierto? Entonces, al igual que AI, nosotros en nuestro cerebro tenemos esto donde uno nunca sabe cuándo vas a usar algo que aprendiste quizás hace 5 años atrás. Entonces, como ser curioso, ser extremadamente curioso, también como eso, invertir el tiempo en la creatividad, invertir el tiempo en la curiosidad. Eso es algo que yo hablaba mucho con Fran de nuestro equipo, porque ella se educó en un colegio como mucho más de estructura, ¿cierto? Y yo en cambio, sí, no, Fran, creatividad. O sea, la única manera donde podamos tener un edge es porque se te ocurrió algo que no se le ocurrió antes a alguien, ¿cierto? Entonces, como que hemos ido entrenando esa parte de la creatividad y creo que también eso es algo que surtió efecto Natom, ¿cierto? O sea, no se nos podría haber ocurrido lo que estamos haciendo ahora si no fuese porque de repente dejamos volar esa creatividad y esas ganas y bueno, y estudiamos por mucho tiempo para poder tener las herramientas. Entonces eso, salud y educación han sido para mí las mejores inversiones. Invertir en uno mismo siempre es la mejor inversión y creo que eres un gran ejemplo de eso, querida Anto. Te agradezco muchísimo, tremenda conversación. Gracias y también grandísimos saludos a Sebas. Dile que le mando un fuerte abrazo. En tu nombre. Te tiene siempre mucho cariño, así que estás en los pensamientos de nuestra familia. Igualmente por allá y enhorabuena por Atom. Te mando un grandísimo abrazo y gracias por el tiempo, querida Anto. Abrazo grande a todos que me escuchan. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.